Nos habíamos quedado la semana pasada, el día viernes, justamente con este debate muy interesante sobre lo que eso viene por el caso El Frontón. Nos acompañan nuestros invitados también de la entrevista anterior, Humberto Abanto. Humberto, ¿cómo estás? Abogado de alguno de los procesados, y Carlos Rivera, abogado de IDL. Carlos, un placer como siempre. A ver, comenzamos, Carlos, contigo. Justamente nos habíamos quedado y habíamos entrado de lleno a lo que había ocurrido, ¿no? Justamente en ese día en el tema El Frontón. Yo te quería preguntar, ¿qué es lo que viene ahora de parte del IDL? Porque algunos dicen, bueno, se pretende también llegar justamente a las cabezas, que sería lógico por la figura de autoría mediata. ¿Cómo es esa siguiente etapa del proceso, Carlos? Sí, a ver, estamos junto con el doctor Abanto en el lado de la defensa, culminando una suerte de etapa de saneamiento y de pedidos que justamente la defensa ha hecho desde el momento del inicio del juicio oral. Esa etapa ha prácticamente terminado el día miércoles y es probable que ya en las 2 semanas siguientes comience la presentación de la prueba nueva y la presentación misma del caso por parte de la Fiscalía que está encabezando ahora el fiscal Daniel Jara, ¿no? A partir de ese momento vamos a iniciar, yo diría, un largo juicio. ¿Cuál es el pronóstico en cuanto al tiempo? En realidad yo quisiera pensar que en un par de años ojalá termine este juicio. Me da la impresión que va a ser un poco más, ¿no? En el juicio, como todo juicio oral, tiene como objetivo corroborar las imputaciones que ha presentado el Ministerio Público a partir fundamentalmente del interrogatorio de los acusados, de los testigos, de los peritos y del debate de la prueba que aparezca en el expediente. Esa es una etapa central, estelar del proceso judicial. A partir de ahí se tomarán decisiones respecto de las responsabilidades de los que ahora aparecen como acusados, son 35. Sobre uno de ellos la Fiscalía ha hecho una especificación concreta sobre el señor Castillo, que aparentemente en algún momento del juicio va a ser una persona sobre la que se retire la acusación, porque en realidad más tiene la condición de testigo que de acusado, ¿no? En el curso del juicio debe resolverse un planteamiento que hizo la fiscal Ibáñez el año 2012. La fiscal Ibáñez plantea 2 conclusiones en la mitad de la acusación. Dice, este juicio es un juicio en el que solamente aparecen los autores materiales del crimen. Pero dice que ella está convencida que la decisión de lo que ocurre en el Frontón no la han tomado las personas o los elementos militares que están en el Frontón, sino personas que no están señalados como acusados. Y por eso dice que la responsabilidad de los autores inmediatos, sin señalar quiénes son, porque no están denunciados, dice, estará a resultas del juicio oral. En concreto, lo que Ibáñez está planteando es de que la Fiscalía considera que aquí hay autores de carácter inmediato, ¿no es cierto? Que son los 35 o los 34 justamente, ¿no? Sacando a esta persona que usted me dice finalmente no va a ser seguramente acusada. Así es. Pero los 35 en realidad ya el día miércoles se ha decantado, van a tener la condición básicamente de autores materiales del crimen. Ok, y una segunda parte entonces desde tu punto de vista, Carlos, va a ser la autoría mediata. Exactamente. Desde el punto de vista de la Fiscalía, que es el punto que también compartimos, hay personas que están en condición de testigos en este juicio y que en realidad son personas que tuvieron un rol protagónico en las decisiones que se tomaron a nivel superior. ¿Te animas a dar los nombres para luego darle la palabra a Humberto? O sea, que el presidente Alan García Pérez, Agustín Mantilla. En su momento ya lo hemos venido planteando esos nombres desde el año 2004 más o menos. El entonces presidente de la República, Alan García, el señor Agustín Mantilla, en su momento también debió ser considerado el señor Nicolini, comandante general de la Marina, el señor Ramírez Isola, comandante de la zona naval del Callao, y el señor Gianpietri. Esas personas, varias de ellas están ya fallecidas, por lo menos de los 6 nombres que te he planteado, la mitad están fallecidos. Desde el momento del inicio de las investigaciones del año 2001 en adelante, tenían la condición simplemente de testigos y siguen teniendo esa condición en este juicio oral. Correcto. Humberto, tú, un poquito para ir aclarando el tema, porque claro, Carlos justamente está defendiendo a las 9 víctimas, ¿verdad? Solamente 2. Son solamente 2, perdón. En el caso del líder son solamente 2. Son solamente Norberto Durán y Gabriel Ugarte. Pero ¿cuántas son las personas? Porque imagino que hay otros abogados también. Por supuesto. ¿Cuántos? La acusación da cuenta de que hay 133 víctimas mortales. Ok. 133. ¿Y todas las 133 se han apersonado justamente para...? No todos, no todos. En realidad hay un grupo... Mira, yo diría que entre los abogados de las diversas partes civiles,
Me parece que simplemente se está cubriendo unos 30, 40 personas. Ok, Humberto, de los acusados 35, ¿a cuántos estás defendiendo tú? Un A grupo, 5 ¿verdad? FOEs. A 5 FOEs. Sí. Ok, desde el punto de vista de los FOEs, porque ellos son autores materiales, ellos no van a pasar al tema de la autoría inmediata, pero imagino que también tienes una consideración al respecto. No, pues a ver. A ver. Aquí compiten dos versiones. En el juicio van a competir dos versiones. La versión que plantea Carlos, que es una versión tenebrosa en la cual la Marina entró a asesinar a personas indefensas en un penal, y la versión que nosotros planteamos, que es la versión de una exitosa operación de rescate de rehenes, porque en la madrugada del 18 de junio de 1986 fueron tomados en rehén 2 republicanos a los que le quitaron armas automáticas y un agente penitenciario. En el curso de esta operación de rescate, en la que fue exitosa porque 2 de los 3 rehenes fueron sacados con vida de la operación, lo que se produjo fue un enfrentamiento armado provocado por los amotinados que no se rindieron jamás, a pesar de que la Marina durante 5 ocasiones sucesivas, reconocidas por Sendero Luminoso, los invitó a cesar y desistir como corresponde en la actuación de un órgano de defensa que se rige por la Constitución y por las leyes. El enfrentamiento prosiguió, tuvimos la muerte de 2 sargentos y tuvimos también la muerte de un oficial de mar. Tuvimos 20 heridos, entre los cuales está un señor Lomas que perdió parte de la masa encefálica y ha sobrevivido así, y de cuyos derechos nunca nadie ha hablado jamás. Y en esa confrontación, la teoría de la Fiscalía es que ningún senderista murió. Que ningún senderista que no hubo ni una sola baja entre los amotinados. En combate. En el enfrentamiento. Ok, esa es la posición de la Fiscalía. Lo que es delirante, porque no es posible que haya habido esa situación, sobre todo cuando la propia acusación fiscal dice que ya había el día 18-30 muertos en una intervención en la que la Marina no había participado. Ok, entonces, digamos, solamente quiero aclarar, ¿cuántas víctimas hubo por parte de justamente Sendero Luminoso, los amotinados? No, víctimas no. Nosotros no usamos la palabra víctimas porque fueron bajas que tuvo Sendero Luminoso en la medida que se trataba de gente que estaba combatiendo. No bajas, no. ¿Cuántas bajas entonces hubo desde la otra parte? Es decir, 130. del Estado peruano, no. Nosotros tuvimos 3 bajas, dos sargentos y un oficial de mar, y tuvimos además 20 heridos. Ok. ¿No? ¿Qué sucedió según nosotros también? Sendero Luminoso había socavado los cimientos de la edificación, había hecho un anfiteatro para 150 personas según su propia versión, había hecho túneles que salían a la playa, y allí había colocado además un polvorín donde había dinamita, gelignita y anfo. Cuando finalmente, al atacar el frente norte del edificio, se coloca una placa de C4, que es un explosivo militar que no deflagra como deflagra la dinamita, sino que es de carga puntual, parte de los gases más los restos en brasa, porque tenía que haber estado en brasa, producen la explosión de eso. Se produce una explosión secundaria y ahí se desploma el edificio. Esa es nuestra versión y la vamos a sostener en el curso. ¿Y el desplome del edificio, desde su punto de vista, cuántas muertes causa? Es difícil de saber porque han habido muertos ya antes durante la confrontación. Ok. Ha habido gente que fue asesinada por el propio Sendero Luminoso, por los propios amotinados, entre los cuales no me sorprendería que estuvieran los señores Durán, Ugarte y Rivera. Y además tiene que tenerse presente un asunto importantísimo, ¿no? Y es que esta fue una operación sincronizada por Sendero Luminoso que estalló simultáneamente en 3 penales. Ok, pero finalmente, ¿no? Los médicos legistas, las necropsias, pueden haber definido cuántos murieron por este tema de la pared y cuántos por un impacto de bala. Y lo que ocurre es que como ha habido, o sea, hay partes. Sí. Hay gente que sí, y hay huesos a los que se les ha adjudicado muerte por explosión, y hay huesos a los que se les ha adjudicado muerte por bala. Pero desde tu punto de vista, ¿cuántos fueron, digamos, las muertes por el enfrentamiento de las fuerzas del orden con estos terroristas? Ahí hay 133
una cifra que a mí no me cuadra por las cifras oficiales. Había 152 internos, cifra de Sendero Luminoso y del INPE. Ok. Hay 34 sobrevivientes, quedan 118. Hay 30 muertos, según la propia Fiscalía, el día 18. Habría solamente en el enfrentamiento armado más el desplome del edificio solamente 80 y pico personas. Yo no sé de dónde saca 133 personas la Fiscalía. Vamos a preguntárselo a Carlos. Los exámenes forenses que se logran hacer luego de que la Marina proporciona la información de dónde están los restos, cosa que en la realidad estaba como un dato prohibido, lo que se establece Pero es que hubo fiscal ese día, Carlos. Claro. en la fiscal militar, en la inspección luego del develamiento, Ok. o sea, ahí también hay un problema. O sea, tú no confías, crees que finalmente esa información no es tan transparente que la que se entregó inicialmente. Exactamente, por eso las investigaciones ya del Ministerio Público del 2001 hacia adelante, lo que dan cuenta es que la mayoría de las víctimas mortales de los sucesos penales es como consecuencia del aplastamiento. Yo no comparto la teoría que plantea el doctor Abanto, y en realidad no la comparto no porque interpreto, sino porque los propios documentos de la Marina establecen. Acá tengo el plan ¿Qué es lo que operativo establecen? de develamiento del motín, Ok. dice, el segundo punto, conformar un grupo de demolición. Eso lo hizo el informe de la Marina. O sea, no es que el pabellón se cayó, lo demolieron. Y el informe de los penales, que es la Comisión Ames del año 86, tiene una pericia de ingenieros que dan cuenta de que efectivamente el pabellón es fracturado en sus columnas. Ok, pero la pregunta es, ¿la demolición, desde tu punto de vista, fue hecha adrede para causar la muerte Sin o duda. para crear la demolición para poder ingresar o para facilitar, obviamente, ¿no? En las operaciones que estaba haciendo la Marina? La demolición es ejecutada con la finalidad de aplastar a los internos. Y seguramente utilizar eso como un mecanismo de develamiento del propio motín. Cosa que efectivamente creo que finalmente lo logran. Es decir, se utiliza, si uno ve las fotografías post-evento, un 70% del pabellón es traído abajo. ¿No es cierto? Pregunta, ¿y eso es una violación de derechos humanos? Mira, podría eventualmente considerarse que es parte de un método de combate. Sí. Pero lo que debieron considerar es de que no todos los que están dentro de ese pabellón eran militantes, integrantes y combatientes de Sendero Luminoso. Ese es el dato que creo que es un asunto que se va a discutir intensamente en este proceso judicial. Es decir, no se puede imputar que los 133 o los 150 y pico, que es una estadística en realidad poco confiable, hayan sido militantes y combatientes de Sendero Luminoso. Pero eso no se contradice, Carlos, con la propia documentación que tiene Sendero Luminoso y con finalmente lo que se confirma en ese momento, que Sendero Luminoso tenía control absoluto de las cárceles en donde estaban. Entonces, es difícil que hayan tenido o hayan permitido que haya gente que no era parte de Sendero Luminoso dentro de las áreas que ellos controlaban y en las cuales hacían trabajo, Cristian, ¿no? De activismo no lo político. niego, digamos, sería una necesidad de parte mía decir que Sendero no controlaba los penales. Los controlaba, Ok. sin duda alguna. Entonces es un punto que debilita un poco esa posición, pregunto. Y por eso es que el motín se hace en 3 penales, porque es evidentemente una acción política de Sendero Luminoso. Correcto. Para reventar la vida a García y a la Internacional Socialista, ¿no es cierto? Sí. Pero creo que de ahí a dar un salto en el sentido de decir, vamos a considerar, por lo tanto, a todos los que están tras las paredes del pabellón como combatientes Sendero y por lo tanto blancos legítimos de un combate militar, yo creo que esa es una tesis equivocada y la Fiscalía sostiene lo mismo y por eso dice, el develamiento que tiene que ver Pero con tesis la equivocada lo demolición. convierte en violación de derechos humanos y en asesinato extrajudicial, ejecución extrajudicial. Si el objetivo de la demolición es aplastar a los internos, tengan la identificación que tengan y sean o no de Sendero Luminoso, sí se constituye un crimen. Vamos por partes. Lo primero que tenemos que tener claro aquí es que cuando se habla de usar equipos de demolición, estás hablando de gente que vaya a ver explosivos, pero la teoría que sostiene la Fiscalía es insostenible desde una perspectiva de ingeniería. Para yo demoler un edificio, tengo que colocar cargas en las columnas. Y donde se pusieron las cargas fue en los paños, en las paredes, en los tabiques. Los tabiques no producen el desplome de ningún edificio. Y para que hubieran podido ponerlos en cada uno de los lugares que hubieran provocado efectivamente el desplome por esa acción,
hubieran tenido que tener la calma que no había. Entonces, ¿por qué se desplomó, Humberto? Porque abajo había un polvorín que estalla. Y un tema importante a propósito de la pericia... O sea, digamos, el Estado a través de la Marina nunca pudo haber considerado que había ese polvorín que obviamente Era al imposible. activarse con las detonaciones que ellos armaron, se genera una explosión mucho mayor y se cae. Pero quiero agregar un asunto. Ese peritaje de la Comisión Ames, por ejemplo, señala que no hay ni sótanos ni túneles. Cuando los sótanos y los túneles están ahí para quien quiera visitarlos, porque el frontón es una zona de libre acceso. Pero ¿cómo sabes que en esos túneles y en ese sótano estaba justamente ese polvorín? Ya habían esas cargas. ¿Eso hay prueba de eso? Por supuesto. ¿Hay prueba de eso, No, fidedigna? por supuesto que sí. En realidad es una versión que dan los marinos, inclusive Giampietri... Pero no, solamente preguntar, para ti no hay, para ti no hay. Sí, claro. Después sí, vuelvo sí. contigo, ok. A ver, vamos. Sendero Luminoso cuenta la historia, no la contamos nosotros. Sendero Luminoso dice que tenían quesos rusos, que tenían explosivos, que tenían armas y que además dispararon y que su plan era morir. Ya, pero no dice que había un polvorín, Humberto. Por supuesto, si había explosivos, un queso Pero ruso cuando es dices- carga más, es una carga de explosivo Sí. más el detonador. Si yo tengo una serie de quesos rusos todos almacenados más dinamita y se produce un mal almacenamiento, lo que estoy creando es la ocasión Humberto, absoluta de pero si explosionar. estaban en combate, no tiene sentido decir que todos los quesos rusos estaban en No, un no estaban polvorín. todos. ¿Cuánto tiempo han tenido para apertrecharse teniendo el control permanente del penal? Y acá hay un asunto que sí me llama la atención de parte de Carlos. Cuando se trata de las actuaciones criminales de Sendero Luminoso, es una acción política. Cuando se trata de la acción de develar el motín, es una acción criminal. No, pero eso se refiere Aquí- a la acción política de justamente haber querido ahora la fiesta Del con el tema de la motín, internacional. yo No, me estoy es que no refiriendo podemos ser al motín. tibios, O es sea, que Carlos, no podemos ser tibios en ese asunto. No, Aquí mira. fue una acción criminal, asesinaron a los propios internos que no estaban con ellos, Sí. asesinaron a nuestros marinos, hirieron a personas y provocaron su propia muerte. Correcto, correcto. Humberto, dame un segundo porque yo Sí. quiero aclarar algo porque me acabo de acordar y después te lo voy a preguntar porque surgió después del viernes un debate, no en verdad en redes sociales, que habría que eliminar este tema de las redes sociales, pero a ver, porque me gusta también hacer honor a la verdad. A ti te acusan algunos de defender terroristas. Dime quiénes son las 9 víctimas que tú estás defendiendo. por Dos. favor. Las dos, perdón. Son Gabriel Ugarte Rivera y Norberto Durán Ugarte. Ok. tío y ¿Quiénes son sobrino. ellos? En realidad son dos comerciantes, en su momento estaban viviendo en Independencia, son detenidos más o menos a la misma fecha, uno el 14 de febrero y el otro el 16 de febrero del año 86. Ok. Inmediatamente son remitidos a la DINCOTE, en la DINCOTE están 15 días y de ahí a el Frontón. Y terminaron sus días Pero detenidos por qué, perdón, se me escapó por qué. por terrorismo. ¿Eran Sí, sí. terroristas? No eran terroristas. O sea, en nunca se les absoluto. probó finalmente- En absoluto. Te digo, ellos fueron detenidos en febrero del 86, 15 días en la DICOTE y de ahí al Frontón. 16, 18, 19 de junio terminaron sus vidas. Sin que nadie les haya demostrado ningún hecho de carácter Ok, criminal. ok. Ese es un tema en el cual tú no entras, porque finalmente la defensa se basa en defender, pero digamos, digamos, compartes en No, que finalmente yo sí- estas dos personas no son terroristas. No, lo que yo sí quiero dejar claro es que yo jamás he acusado a Carlos de No, ese defender era un tema terroristas. por fuera, No, ese no, era no, un tema pero por sí fuera, quiero dejarlo bien sentado. Ok. Porque siempre he establecido que yo lamento que él coincida con la versión de Sendero, pero yo no creo que él ni defienda terroristas ni sea un terrorista. Correcto, Él es un activista de los derechos humanos desde su perspectiva y su punto de vista y yo lo respeto. correcto. Entonces, pero el punto para mí aquí es que los señores Durán Ugarte y Rivera estaban procesados por terrorismo. El proceso con ellos terminó por su muerte y al extinguirse la acción penal nunca se pudo saber si eran inocentes o culpables. Los protege y los preserva la presunción de inocencia y por lo tanto, en mi opinión, habiendo muerto sin condena, tienen que ser considerados inocentes. Pregunta entonces, dentro de ese grupo, Carlos, que tú dices que finalmente también obviamente murieron por la acción del Estado peruano de la Marina y que no eran terroristas, ¿todos estaban bajo esa situación? O sea, dicen ahora no ser terroristas, nunca se les pudo condenar porque habrán muerto justamente o eran finalmente presos de alguna otra cosa que los metieron al frontón. ¿Me entiendes la pregunta? Sí, totalmente, Ok. totalmente. Hay que entender que en general, estamos hablando de la mitad de los años 80, ¿no Sí, es cierto? sí. Se había producido un fenómeno adicional meses antes, que es la remisión de internos del interior del país a las cárceles de Lima. Por un dato muy concreto, recuerda que en el Pero año- acusados por terrorismo. Acusados por terrorismo, Ok, entonces sí. todos los que estaban ahí, que tú dices que no eran terroristas, sí eran al menos acusados. estaban
por lo menos procesados. Probablemente Ok. la mayoría de los 100 y pico internos del pabellón azul Y estaban también en tenemos que condición- decir que en esa época la justicia, como la policía, no le hacía, Sí, de no hecho le que sí. daba fuego, no hacía De hecho una que con sí, de Sendero hecho que sí. Luminoso, y que a partir de la inteligencia que se aplica es que se empieza a saber más del enemigo. O sea, también hay esa posibilidad, pero para efectos prácticos eran personas que procesadas por terrorismo. terrorismo. Sin duda Ok. alguna. Déjeme Y esa hacer es la razón por la cual están ahí presos y en muchos casos, no solamente en el caso de los Durán Huarte, seguramente en muchos casos tenían la misma situación. Personas indebidamente procesadas por terrorismo y que lamentablemente terminaron sus días de la forma que terminaron en el Digamos, en esa el es la opinión de suceso, ¿no? Carlos. Ok, ese es, obviamente, acá son No temas, son dos niego yo, posiciones. al contrario, afirmo. Definitivamente ahí había gente de Sendero Luminoso, seguramente militantes, dirigentes. En Lurigancho mataron a Díaz Martínez, que era parte de la cúpula central y el ideólogo de Sendero en ese momento. Por lo tanto, digamos, no voy a cometer la necesidad de decir, no, simplemente eran todos gente desvinculada. Había gente vinculada. Por eso es que el motín es una decisión de Sendero, ¿no es cierto? Es una decisión política. Sí. Y con eso no y niego eso no el mengua y carácter no reduce la criminal. responsabilidad. Entonces, ¿cuál es para ti la responsabilidad? Sí, mira, Porque que- no es una que ejecución esto es- extrajudicial, como por ejemplo en el caso de como se sostiene en el caso de la Embajada de Japón, que estaba rendido. O sea, Sí. aquí no hay ni una de esas versiones, o también hay alguno de De esos. hecho, sobre todo el día 19, en la parte final de la operación, los testimonios, uno, de un marino y de los sobrevivientes, es que hay ejecuciones extrajudiciales Bueno, también. ese es el marino que después finalmente cambia su versión y que tenía problemas, ¿no? Lo dice Jean-Pierre en una entrevista. Sí. Respondes tú, Humberto, tras la pausa. Te toca a ti. Ok, perfecto. Pausa rapidita y regresamos. No se muevan. Después hablamos, causa. Después hablamos de ese tema por las redes sociales. Humberto, te tocaba el turno a ti. A ver, yo lo que voy rescatando es que Carlos va dándose cuenta, por ejemplo, primero de que la iniciativa fue de Sendero Luminoso, por lo tanto no estamos ante un ataque, sino ante la represión de un acto delincuencial. En segundo lugar, Carlos también acepta que toda la operación fue montada y manejada por Sendero Luminoso. Reconoce además que han habido temas, como inclusive lo declara el propio Sendero Luminoso, de asesinar a los cobardes que se iban a rendir, a los que no querían dar la cuota de sangre. Y en medio de todo esto se produce esta situación en la que, repito, 5 veces fueron intimados a rendirse, a cesar y desistir, en 5 momentos diferentes. Si la tesis es que el propósito era eliminar a todos, ¿cómo hay 34 sobrevivientes? No cuadra con un supuesto plan de eliminación de todos. Ok. Porque si no, ¿cómo hay 34 sobrevivientes que están allí? Que además fueron llevados a la enfermería, atendidos, cuidados y trasladados. Entonces, no es tan cierto eso como se está planteando. Ok, entonces digamos, ahí habría una contradicción. Si es que la idea era eliminar a todos, ¿por qué quedaron 34? Y además se les dio justamente atención médica. Respecto de esa declaración de justamente un ex marino que dice que efectivamente hubo ejecuciones extrajudiciales al día siguiente, el día 19. No, pero el señor tiene un tratamiento registrado que no ha sido inventado por nadie porque él ha tenido un PTS, un shock postraumático, Ok. que para mí hace poco fiable su declaración y por último lo veremos en el curso del juicio. Pero sí hay un asunto aquí que la Fiscalía está tratando de manipular y es que al señor lo pretende retirar de la acusación, habiendo declarado que participó en la operación, etcétera, porque todos mis clientes están ahí por haber estado en el lugar, no porque les puedan decir que a fulano mataron de esta forma o de otra. Y lo quieren retirar bajo el alegato de que él ha colaborado en el proceso. Perdón, la colaboración solamente te libera del cargo. Quiero entender, o sea, este es el solo 35, estamos así es, hablando del 35. así es, del Señor Castillo. Castillo. Solo te liberas tú de la responsabilidad o te exoneras de la pena Echando a todos. por la colaboración eficaz, pero tienen que aprobarte la condición de colaborador. A él no se le ha aprobado. Entonces la Fiscalía quiere dar un derecho premial fuera de la ley para tratar de mantener un testigo allí. Eso es grave. Nosotros obviamente lo vamos a discutir. Eso se va a complicar. Antes de pasar a preguntarle el tema de los 34 que finalmente sí atendieron y sí dejaron vivos, tú me hablaste de 20 heridos de la Marina, ¿no? ¿Cómo quedaron ellos finalmente? Hay uno, el caso más dramático para mí es el caso del señor Lomas. El señor Lomas fue herido en la cabeza y perdió parte de la masa encefálica y el señor sobrevive.
pero sobrevive con las enormes limitaciones que cualquier ser humano que pierde más o menos la tercera parte del cerebro tiene. Sobre él nunca nadie ha dicho nada. Pero pregunta, pero claro, ahí el tema es que ellos justamente, no, digamos, defendían al país, trabajaban para la Marina en este caso. Así es. La Marina no los ha... No, la Marina los ha atendido, la Marina tiene una relación constante con todos ellos, porque todos son marinos retirados, ¿no? O sea, uno deja la actividad, pero no deja de ser marino. Y los que son marinos sí perdieron la vida, el guardia republicana también ha sido justamente, han recibido, o sea, yo quiero entender un poco también, Carlos, porque claro, no, desde tu punto de vista, con toda justicia, las personas que han sido víctimas de una ejecución, de un abuso, una violación de derechos humanos, tienen derecho a ser justamente reparados, pero ¿cómo hacemos también con los de la policía, con los de el ejército, de la Marina, que finalmente, claro, no pueden denunciar a Sendero Luminoso y no pueden ir a una corte internacional para pedir? Finalmente es al Estado, en la corte donde se les puede denunciar. Pero, ¿qué hace el Estado peruano también para reparar a esos miembros de las Fuerzas Armadas que pueden haber sido también parte justamente de un abuso? Mira, yo creo que por lo menos ahí me parece que el Estado ha cumplido en parte sus responsabilidades. Pero creo que no lo ha hecho en la dimensión que corresponde frente al daño cometido por parte de las acciones terroristas de Sendero Luminoso, digamos. No sería la primera vez en la que no haya habido capaz un proceso de indemnización, de tratamiento médico, de otorgamiento de algún tipo de seguro, porque claro, finalmente quedan o lesionados o víctimas y por lo tanto sus sobrevivientes quedan un tanto desamparados, ¿no es cierto? Pero ellos sí podrían denunciar al Estado peruano si es que sienten que finalmente no los han reparado en la medida que... Sí. Y en el caso de, y simplemente lo traigo a colación, en el caso del Registro Único de Víctimas también hay personas que pertenecen a los institutos armados y a la Policía Nacional, que tienen la condición de víctimas justamente no por haber sido atacados por sus compañeros, sino por las... Pero ahí tampoco las autoridades hacen nada y a veces se llenan la boca, pero finalmente por los propios marinos, por los propios policías, el mayor Bazán hasta ahora nadie lo ha encontrado. Exactamente. En general hay un proceso insuficiente de reparación, no solamente a las víctimas de las Fuerzas Armadas, sino también a las víctimas del terrorismo. Voy terminando, es un punto interesante. ¿Cómo así? Si es que el plan era eliminar a todos, quedan 34 vivos y finalmente se les atiende. Hay un dato que dan los sobrevivientes. Se deja de ejecutar a las personas porque hay un helicóptero que llega y en ese momento está llegando el señor Armando Villanueva del Campo con un reportero de Andina y de Canal 7. Ellos dan cuenta de que los marinos dejan de ejecutarlos por ese dato. Más o menos entre la 1 y 2 de la tarde del día 19. ¿Hay testigos de esos marinos? Los sobrevivientes. Pero no hay dentro de los marinos, o sea... Los marinos no aceptan, salvo Castillo, que hayan sido parte de este proceso de ejecución, de personas rendidas y seleccionadas y llevadas a la parte trasera de lo que quedaba del pabellón. Con ese termino porque... que están en el curso de la investigación. Es sencillo. No se detiene una matanza porque un helicóptero está volando. Este dicho es solamente de 5 senderistas que sobreviven. 5 de los 34 son senderistas activos, militantes, combatientes, que fueron parte de esta monstruosidad contra nuestras Fuerzas Armadas. Esos 5 sí son terroristas confesos, no son que acusados de... Uno de ellos inclusive tiene una clave. Son sobrevivientes. Son sobrevivientes, ¿no? Es más, se llegó a tal extremo de cuidado que 5 de los 34 sobrevivientes fueron sacados de entre las ruinas. Cuidados, custodiados y sanados. Pero es que sobrevivientes de un combate, ¿no? Para el término sobreviviente es tanto los marinos como los que, ¿no? Como los acusados, Cristian, o los confesos terroristas. El caso de Jesús Mejía Huerta, el llamado Lázaro, es el caso que me implica bastante, ¿no? Él es fusilado y al tercer día literalmente resucita y efectivamente los marinos le respetan la vida. Pero él es fusilado el día 19. Ese es un cuento. Levántate, Lázaro, como va. Escucharemos su testimonio. Ya escucharemos su testimonio, será contrainterrogado. Pero lo que sí quiero dejar sentado aquí es que la hipótesis de una matanza, para mí, se va disolviendo mientras uno va profundizando en los hechos mismos. Y en el curso del proceso vamos a poder mostrar nosotros el nivel de brutalidad y de besanía que mostró Sendero Luminoso en este caso y en esta actuación. Sí, pero si eso no está en duda, lo que yo pongo en duda, estando justamente en una posición neutral, es que, claro, tampoco fue que fue exitosa, porque si el Estado pero no podía controlar las cárceles, obviamente era la bruta la que entró. Se pudo haber hecho mejor Humberto. O sea, es una irrealidad decir, no, la verdad, fue un ejemplar en todo el mundo, como si se podía argumentar la Embajada de Japón. Era un Estado que no podía controlar sus cárceles. No, pero un ratito. La Marina no era responsable de las cárceles.
Las cárceles son hablo responsabilidad del Estado en general. No, pero es que vamos a hablar de la operación. Ok, claro, No, se no, le dio no me finalmente ese orden a la Marina. Se La le Marina dio se esa encargó de tarea eso. a la Marina y la Marina tuvo que hacer una operación de rescate de rehenes que es exitosa. Digo, ¿por qué? Porque de 3 rehenes rescata 2. ¿Cuántas bajas tiene finalmente tiene la Marina? 3 bajas, 3 muertos, 3 víctimas. Porque quien ha tenido víctimas es la Marina. Bajas ha tenido Sendero Luminoso por su temeridad. Pero más allá todavía, ¿cuántos sobrevivientes hubo en Chavín de Huántar de los terroristas? Ni uno. ¿Cuántos? No, de los terroristas de MRTA, ni uno. Ninguno. ¿Cuántos Sí. hubo en el frontón? Ninguno. ¿Por qué? Por su propia violencia. ¿Qué dicen las normas de Naciones Unidas respecto del uso de la fuerza? Que mientras el agente sea un peligro para sí mismo y para los demás y haya riesgo para la integridad de la gente, tiene el derecho a usar fuerza letal. Con esta termino entonces. Lo que ustedes plantean es finalmente cuáles hubiesen sido los actos de violaciones extrajudiciales. ¿La detonación también? La Fiscalía plantea que hay 3 formas de ejecución de personas: aplastamiento, arma de fuego y arma blanca. Esos No, sobre la solo hay base... 2, Carlos. Ha dicho La Fiscalía explosión y plantea- ejecución. La Fiscalía Asesinato y plantea ejecución, el nada más. aplastamiento también, No, ¿no es cierto? Pero bueno. O sea, por lo tanto, esos son los actos violatorios de derechos fundamentales. Esto da para más. Vamos a dejarle un tiempo, finalmente que Solo- avance el proceso y solo finalmente hablamos. 20 segundos. Abrió Carlos, cierro yo. Por lo menos. Está bien, tranquilo, ya viene, termina, que vienen mis amigos del básquet. El IDL no defiende la posición de Sendero en este juicio. Está claro. Sendero habla de un genocidio. Nosotros estamos radicalmente opuestos a esa tesis. Ok. Y la vamos a contradecir en el juicio. Humberto termina. No, muy claro. Vamos a este juicio nosotros con la serenidad de quien sabe que aquí no se ha cometido un crimen. Son marinos, portan el uniforme de grado, son hombres de honor y yo estoy absolutamente seguro de que al final el veredicto será absolutorio. Mientras avance el proceso, nos reunimos unas 2 o 3 semanas, señores. Muchas gracias. Perfecto. Humberto Carlos. Gracias a ti.